Bueno, muy buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a este ciclo que se titula Encuentros Inesperados y no preparados. Manolo, porque no hemos preparado nada. Absolutamente no preparado. Entonces forma parte de un ciclo nuevo que se está ensayando en esta Feria del Libro, que trata sobre unir la ciencia o lo relativo con la ciencia pues con otras artes. Y estuvimos hablando de poesía hace 2 días, y hoy toca hablar de lo que surja contigo, de ciencia ficción, por ejemplo. El programa dice que vamos a aprovechar el imperio de Yegorov, y ya sobre eso pues ya iremos derivando. Vale, pues. O caminando, como haces tú, que a veces sales a caminar, o hacías. Tú llevas el hilo. Y no parabas. Lleva el hilo y vamos. Bueno, estamos con Manuel Moyano, que ha sido premio Libro Murciano del Año, que es la segunda vez que es premio Libro Murciano del Año, con La Frontera Interior. Hace unos días te dieron el susto. Y bueno, pues Manuel Moyano es un gran escritor, conocidísimo, es un autor espectacular. Yo lo conocí de forma tardía, hace 2 años, 3 años. Me recomendó tu libro un gran amigo nuestro, que es Luis Alberto de Cuenca, y el primer libro que leí tuyo fue El Imperio de Yegorov. Libro que volví a leer este verano, que ya viste que hace un mes en La Verdad pues publiqué un poco mis viajes, y uno de mis viajes fue a Papúa Nueva Guinea, pero con tu libro de nuevo, y lo disfruté por segunda vez, y he de reconocer que es uno de los mejores libros de ciencia ficción. Mira que he leído mucho, y es una distopía espectacular, ya te lo he dicho muchas veces, y la segunda lectura me sorprendió mucho más, porque como ya conocía de qué iba el libro, había detalles que se me escaparon en una primera lectura, y que los disfruté de forma pues bastante intensa. El libro no lo vamos a destripar aquí, ni mucho menos, pero salen cosas de ciencia, y por eso un poco lo hemos elegido para como arranque un poco de esta conversación. Y Manolo es ingeniero agrónomo, tiene una formación científica bastante potente, y bueno, pues nos podías contar un poco cómo se te ocurrió este libro. También te quiero preguntar en cuánto tiempo lo escribiste. Sí. Porque yo lo sé y me gustaría que la gente lo supiera para que se asuste un poco. Y la parte científica, por ejemplo, del libro, ¿cómo te documentaste porque yo he visto que está muy bien documentado, muy bien descrito, el nemátodo. Cuando decimos que es ciencia ficción dura, en el sentido de que bueno, hay mucho rigor ahí. Bueno, ante todo, gracias por estar aquí. Pues, de hecho, la idea matriz del libro es una idea puramente biológica, ¿no? Es un determinado ciclo biológico parasitario sobre la especie humana que produce un efecto indirecto inesperado, ¿no? Ese era el punto de partida. Y lo cierto es que intenté contar esa historia de otra manera antes de la que sale en Yegorov, que era una manera más de ciencia ficción al uso, ¿no? Y me pareció que no salía, ¿no? Que me estaba todo lleno de tópicos por todas partes. Entonces, en algún momento dado se me ocurrió acercarme de una forma más indirecta a la historia a través de esa expedición que empieza en Papúa Nueva Guinea por un equipo de japoneses, ¿no? Acercarme de forma bastante indirecta, ¿no? Y sin tener muy claro cómo iba a hacer el libro. Es decir, este libro empieza con el diario de un expedicionario japonés en Papúa Nueva Guinea al que le ocurre algo. Una persona resulta infectada y yo sabía dónde quería ir, pero a partir de ahí no lo tenía muy claro. Y un poco sobre la marcha se me ocurrió la estructura a base de documentos, que es quizá una de las cosas que mejor ha funcionado en el libro, ¿no? Esto se puede contar, porque el libro está escrito, porque lo va a notar uno en cuanto lea 2 capítulos, a un estilo de documentos, cartas, informes, recordando al Drácula de Bram Stoker, que tú no habías leído antes de escribir el libro, y todo el mundo te lo decía, ¿verdad? Sí. Y luego tiene una característica que yo la segunda lectura que tuve, y la primera también, la primera fue, fue hace 3 años, fue antes de la pandemia, pero en esta segunda lectura yo tenía que ir
sabiendo de qué año era el libro, tenía que ir a la edición y digo, oye, esto de verdad, esto lo cogía, digo, no puede ser. Digo, primera edición, noviembre de 2014. Digo, estabas describiendo la pandemia de COVID en alguna parte y lo que pasaba con una pandemia, y era un libro muy anticipatorio. O sea, te lo ha dicho mucha gente también, ¿no? Sí, de hecho hay algún artículo. Y bueno, y luego, perdón. Hay hasta algún artículo. Sí, hay hasta un artículo. Sobre la anticipación que había en esa novela. Y luego aquí en tu biografía, pone aquí al final, no está inoculado. Pero claro, eso ahora parece que significa que tú eres un despierto de estos que no te vacunas. Un negacionista. Claro, que no tiene nada que ver. Esto es anterior al COVID. Claro, esto es muy anterior al COVID. Estamos hablando de 2014. Y hay un artículo, ¿no?, que te lo... Sí, hay un artículo sobre diversas cosas que parecen anticiparse a... Esto está escrito, publicado en 2014, pero escrito en 2012, por ahí. Sí. Y algunas cosas que se sugieren aquí de alguna forma han ocurrido, ¿no?, de las relacionadas con la pandemia y alguna otra cosa, ¿no? Incluso el papel de Putin ahora. Sí. No, es tremendo, de verdad, es súper divertido. Sale ahora. Bueno, y fue finalista del premio Herralde este libro. O sea, fue finalista del premio Herralde y tenía que haber ganado. No sé quién ganó ese año. Una mexicana, Guadalupe Nettel. Todo el mundo me ha dicho que merecía haber ganado yo. Yo lo creo también, no porque el mío sea tan extraordinario, pero que el suyo no era. Pero en fin, esto de los premios se sabe cómo es. Y me has preguntado lo que tardé. Pues había empezado a contar que una vez que descubrí el mecanismo para contar la historia, realmente es de esas iluminaciones que tiene uno, ¿no? Que en aproximadamente 15 días escribí la historia. Luego llevo pulido y tal, ¿no? Pero cuenta bien, 15 días, pero no 15 días de vacaciones, 15 días trabajando. Sí, por las tardes, los fines de semana, pero estaba abducido por la historia, ¿no? La historia empezaba a brotar en mi cabeza, ¿no? Pensando lo siguiente que iba a ocurrir, por dónde iba a enlazar, ¿no? Ese estado que es el estado ideal de cualquier escritor y que no se alcanza siempre, ¿no? Pero vamos, en esta ocasión lo alcancé, ¿no? Y es una especie de fiesta creativa, de felicidad para uno mismo, ¿no? Qué bien. Bueno, es el único libro que tienes de este género, ¿verdad? La hipótesis Saint-Germain. La hipótesis Saint-Germain también. Sí, pero es menos duro, es una ciencia ficción, ¿no? Bueno, yo la ciencia ficción, o sea, en la hipótesis Saint-Germain me meto en algo, que es decir, una de las cosas que tiene el Imperio Yegorov es que lo que ocurre es posible, yo creo que es posible. Incluso ese sistema de parasitismo tal cual. Es verosímil científicamente. En la hipótesis Saint-Germain me meto en un tema que está más discutido, si es posible o no, que son los viajes en el tiempo, ¿no? Que según Michio Kaku, con el tiempo sí se podrán conseguir los viajes en el tiempo. Yo tengo mis dudas porque creo que hay una imposibilidad intrínseca, paradójica en ellos, ¿no? No lo sé. Los físicos dicen que no. No, yo tampoco creo que sea posible. Y luego sí que estamos viajando en el tiempo, a un segundo por segundo. Estamos viajando hacia el futuro, o sea, estamos viajando. Y en el espacio, El otro día calculé y más o menos desde la fecha de nuestro nacimiento, no me acuerdo si era un millón de años luz, nos hemos desplazado del punto del espacio donde nacimos. Exacto. Estamos ya como a 1 billón de años luz. De ahí que... Bueno, no recuerdo la cifra, pero estamos a un montón de años luz del punto del espacio donde nacimos. En una película que recordarás como es la máquina del tiempo, de H.G. Wells. La versión que sale Rod Taylor. En esa. Que el final mueve solamente la nave en el jardín un poco para sacarla de la cueva. Eso es imposible, siempre he pensado que eso es imposible. Claro, en realidad la nave aparecería en la galaxia. Efectivamente. No sé dónde. No puede aparecer la Tierra a no ser que el tiempo estuviera ligado a la Tierra. O sea que eso es un poco... Pero bueno, te tienes que permitir ciertas licencias con la ciencia ficción porque si no, no podrías hacer nada. ¿Cuáles son tus referentes en ciencia ficción? ¿Qué es lo que, a quién has leído y a quién...? Yo, aunque la leí bastante, no soy un gran fan de la ciencia ficción. Es decir, que
me he acercado a muchos libros de ciencia ficción que no me han gustado. No me gusta la ciencia ficción demasiado fantasiosa. La space opera no me gusta, solo en cine y a veces el space opera, no el tipo de Star Wars y todo eso. Pero claro, mi gran referencia de joven era Asimov, ¿no? Yo me leí bastante Asimov, Las Fundaciones, que por cierto la releí no hace mucho y me bajaron un poco en mi estima. Suele Con pasar. lo cual a veces mejor no releer las cosas, ¿no? No veas la serie entonces, porque no se parecen nada. No vi la serie, ¿no? Primero No, no porque la vea, estaba no la en una vea. plataforma que no tengo, pero me bastaron los trailers para darme cuenta de que eso no respetaba el espíritu de Asimov. No respetáis otra cosa. Sí, se veía a la legua. O sea, No es mala, ¿eh? Pero es otra cosa. La psicohistoria, Exacto. Harry Seldon, el mulo. El segundo, era Segundo Imperio, Segunda fundación. Segunda fundación, Segunda fundación. etcétera, sí. A mí esa trilogía me fascinó en su momento. Ya digo que luego también leí bastante a... ¿Cómo se llama este que ha acusado de pederasta luego? Que no me sale. Sí. Arthur C. Clarke. Arthur C. Clarke, sí. Arthur Estaba C. en Clarke. Sri Lanka y Sí. más que acusado de pederasta, Bueno, yo creo ya. que confirmado. Sí, Arthur C. Clarke, pero que, es un que genio, de es un hecho me genio. parece mejor escritor que Asimov. Mucho mejor, O sea, sí. Arthur C. Clarke es a nivel de prosa y todo eso es un gran escritor. Asimov bueno. tiene una prosa como más funcional. No sé si ahora me gustaría tanto Asimov como cuando lo devoré con 10 y pocos, 20 y pocos. Bueno, los cuentos son siempre muy Ya, interesantes. pero y los propios dioses. Sí, esa también me gustó. Esa también es muy bastante. buena. Y una que era de viajes en el tiempo también, no me acuerdo cómo se llamaba. El hombre bicentenario. No, esa también, pero hay una que es de viajes en el tiempo, la bóveda del tiempo, algo así. En las Bóvedas de acero, pero esa es de robots, ¿no? Esa ya de la serie sí, suya de no. robots. Pero tiene una del tiempo seguro. Yo luego en casa lo miro y te la digo. Seguro, ¿cómo no? Y otro autor que me gustó, sobre todo las crónicas marcianas de Ray Bradbury, famosas luego por el programa de televisión. Como le pasó a Gran Hermano, ¿no? Que se ha hecho También. muy famoso y mucha gente no sabe que viene de una novela de Orwell, ¿no? Sí, es verdad, no había pensado. Las crónicas marcianas sí, pero no, Sí, no había asociado yo a Orwell. El hermano viene George Orwell. Sí, de porque el Gran Hermano 1984. es el que todo lo ve. En 1984, sí. Claro, el Gran Hermano todo lo ve y por eso utilizaron el concepto de Gran Hermano, porque siempre hay alguien que lo ve todo en el programa, ¿no? Pero con Bradbury siempre hay una discusión que es sobre si realmente es ciencia ficción. Ya. Porque realmente es novela con A ver, escenarios de ciencia ficción, pero él no es yo, una por ciencia ejemplo, ficción. Crónicas Marcianas, que es la que más me gusta de él, otras cosas me han gustado menos. Está todo ambientado en Marte, como creo que sobre todo una novela muy poética. O sea, No, es preciosa. Bradbury es un poeta, Total. más que los otros. Quizá el menos poético es Asimov, Clarke estaría en medio, y el más poético, a veces puede que demasiado, es Bradbury, ¿no? Pero Crónicas Marcianas es un librazo. De hecho, la edición que hay en español está prologada por Borges o traducida por Borges. El prólogo es de Borges. El prólogo es de Borges, ¿no? El prólogo es de Borges, que habla de la Eso, tercera y por expedición. cierto, de ese sí hicieron una serie que Sí, llegué muy a ver antigua, muy vieja. con Rock Hudson. Que eres muy viejo. Con Rock Hudson, Yo pero también la he visto. Pero vi un par de episodios que me recuerdo, Sí. tengo muy buen recuerdo de eso, que no. Muy chula. Yo era muy pequeño, yo sé recuerdo ni- haberla visto muy pequeño, Sí, en blanco sí. y negro incluso. Sí. Y eran escenarios muy perturbadores, ¿verdad? Sí, no. Es que Con es de Rock cierta Hudson, forma perturbador esa novela. Muy perturbadora, sí. Y La serie bueno, de los 80 o 70, Rock 80. Hudson, si salía Rock Hudson, Es o verdad. sea, tienes que calcular cuándo fue lo del SIDA. Pues se murió en 80 y poco. Antes, porque además él estaba bien ahí, que decir, no estaba en la fase depauperada, pues debió ser al final de los 70 o algo así. Yo creo que principio de los 80, porque yo la O recuerdo de principios los adolescente, 80, sí. Para mí, bueno, yo de hecho tenía un primo que compartíamos bastante de ciencia ficción y lo llamábamos el ABC de la ciencia ficción, porque era Asimov, Bradbury y Clarke. El ABC, ¿no? Y no me han entusiasmado muchos más autores de ciencia ficción. Algunas cosas de Philip K. Dick
que me gusta cómo escribe, pero siempre se le va un poco la vara por ahí a Philip K. Dick. Bueno, pero la cabeza que tenía Philip K. Dick... pero Philip K. Dick solo por las películas a las que ha dado lugar... Sí, bueno, brutal. Escribía fatal, pero bueno, pero las ideas eran brutales. No, el caso es que la prosa no me disgusta, a mí la de Philip K. Dick. Lo que pasa es que es todo un poco... De hecho, creo que las películas en cierta forma han mejorado a menudo unas ideas que él no tiene demasiado bien plasmadas. Las películas las han mejorado, creo yo. Y hay como mínimo 4 películas, yo creo que hay como más, mínimo, hay más. Basadas en novelas suyas. Más Minority Report, Desafío Total, Blade Runner, por supuesto, y sus variantes. Y hay varias, yo recuerdo hay una con Nicolas Cage. Hay una serie que es la de esta de la distopía sobre los nazis que ganan los nazis la guerra. Sí. Hay una serie también, no me acuerdo el tío, se me ha ido el nombre. Y hay otra con Nicolas Cage. También. Una así más mala, digamos, que esa también está Hay muchas películas basadas en relatos de a mí, en la época reciente, lo que he ido en algún momento dado leyendo libros de ciencia ficción, buscando a alguien que me recuperara lo que me habían provocado estos autores cuando era joven. Pero he encontrado pocos, pero uno para mí que quizá me parece uno de los mejores libros de ciencia ficción que hay, para mi gusto, es Hyperion. Hombre, esa es una maravilla de libro. De eso me lo he leído 2 veces. Yo también, fíjate, oye, os prometo que no habíamos hablado del tema. 2 veces me lo he leído. Es que son los... se basa mucho en Alcaudón, en Kids, ¿no? Se basa mucho en... Sí, claro, es que es literatura. O en la literatura, o los cuentos de Canterbury. Sí, exacto. Es eso. Además, es literatura. Es decir, muchos libros de ciencia ficción, su clasificación dentro de la literatura sería cuestionable. En el caso de Hyperion no hay duda, eso es alta brutal. Literatura. Y tiene un final espectacular. Del primer libro. Luego, los siguientes libros a mí no me... No, a mí tampoco. No me leí el siguiente, ya no me interesa nada. A mí tampoco, nada. De hecho, perdí el hilo. Yo también. Tiene un final que no acaba el libro y te quedas con una sensación ese libro espectacular. Es una obra maestra. Sí. Es Hyperion. Alta literatura. Y luego Dan Simmons tiene la Ilíada revisitada, o sea, tiene Ilión. Eso no lo he leído. Pues eso es durillo, pero está muy bien. Está muy bien porque es una Ilíada, o sea, él, es un Homero hecho ciencia ficción, o sea, y está bien. ¿Sí? Más durito. No es Hyperion, pero está muy bien. Ya. Ilión y Endymion creo que es el otro. Yo creo que ahí, pues el hombre estuvo, como pasa a mucha gente, estuvo sembrado con ese libro. Sí. Y no ha vuelto a estar tan sembrado, nunca, de lo poco que yo he catado, Pues es de los pocos que, como el tuyo, que he leído 2 veces, de lo que es novela, muy pocos, O sea, ese está en mi top. El Imperio de Yegorov está ahí, y Hyperion estáis ahí, los dos ahí cerca. Por la comparación. Bueno, no sé si conoces a autores contemporáneos que estén vivos de ciencia ficción, pero hay uno que se llama Ted Chiang. Sí, lo he leído. Muy bueno. ¿Lo has leído? Ese está bien también. El problema de los 3 cuerpos, sí. Ese es bueno. No, ese es Cixin Liu. Me estoy liando, ¿verdad? Ted Chiang, todo asiático, sí. Es de la película que hubo de... Sí, a ver, de Ted Chiang me leí un libro que se vendió mucho porque lo había elogiado, entre otros, Barack Obama. Sí, La historia de tu vida. O Exhalación. O fue no sé cuál de los dos. Es que no, hay tiene muy uno de poco. donde sale la película. Sí, eso en La historia de tu vida. Y el otro creo que no es el de la película. Exacto, el más reciente. Y ese es el que Exhalación. Se vendió muchísimo porque lo habían elogiado Barack Obama y no sé quién más. 2 o 3 figuras internacionales habían elogiado ese libro. A mí me decepcionó un poco. ¿No te gustó? ¿De relatos cortos? El elogiado por Barack Obama, pero no llegué a leer el otro, el que dio pie a la película... La historia de tu vida es el libro y la película es la de Villeneuve. Esta de... se me da el nombre. Estamos fatal, La película es... Esta que viene La llegada. Exacto. Un contacto con una civilización extraterrestre, la llegada, efectivamente. Sí. Nos tenemos que tomar magnesio o algo, tío. Porque... Hemos tardado poco en acordarnos. Hemos tardado poco, sí. El hombre en el castillo, el libro que yo te decía de Philip K. Dick, que hay una serie. Que una distopía total. O sea, que Alemania gana la Segunda Guerra Mundial. Está muy bien. Pues... Yo hice un relato basado sobre eso que sale en El oro celeste, que es otro supuesto. Es el supuesto, no sé si sabéis, que Hitler pretendía ser artista.
y se presentó se examinó en la Academia de Bellas Artes de Viena y con perdón se lo follaron. Y de alguna forma eso determinó que terminara en el ejército, etcétera. Entonces escribí un relato en el que se supone que Hitler aprueba ese examen y por tanto se convierte en un académico de arte y tal, y lleva una existencia gris, pero le asaltan pesadillas en las que no aprobó el examen y termina montando un cirio en el que mueren 60 millones de personas. O sea, ¿no? lo mismo. Sí, es un poco... También Los niños del Brasil, que es un libro y una película, también tenemos a Hitler ahí. Sí. La verdad es que Hitler es una figura que es inevitable, recurrente, porque yo creo que es la cosa más loca que ha ocurrido, no sé si en la historia de la humanidad, pero desde luego en el siglo XX. ¿no? En el siglo XX... Una cosa muy loca, muy loca, con mucho sufrimiento. Se ha escrito mucho sobre eso, pero es curioso cómo se puede llegar a él y todo, no sé, a mover Alemania, sí, a movilizar esas masas. A mí, yo la verdad es que esos discursos. No me canso de ver los documentales sobre la guerra mundial y el surgimiento de Hitler, porque es una cosa que te aterroriza y te apasiona a la vez, ¿no? Porque dices, ¿cómo puede ser esto? Es que, y lo ves 1000 veces y no lo entiendes. O sea, ¿cómo se llegó a esa dinámica? Y cómo, luego, el que cuentan los libros, cómo es posible que los oficiales o los soldados eran padres de familia maravillosos con sus hijos. Claro. O sea, venían de aniquilar personas y llegaban a casa a cenar con su familia, a hacer los deberes. Claro. O sea, esto no es ya ciencia ficción, pero la realidad y la ciencia ficción se mezcla. En ese sentido, hace unos años que sale en ese libro, En polvo los zapatos, visité Auschwitz. Y la verdad que eso es impresionante, o sea, te sobrecoge la máquina de crueldad y sufrimiento que hubo allí. Sí, yo creo que la gente se metía dentro de un sistema que era como un trabajo. Sí, no. Y era así, lo contaban así luego. Desconectaba un poco, no lo sé, pero yo creo que ahí había un porcentaje de sadismo importante. Y la gente... Ese porcentaje sádico, cruel, que todos podemos tener en mayor o menor grado, y sin duda unas personas más que otras, pues ahí se dejó llevar, se salió del cuadro. O sea, ahí... terrible. Bueno, pues volvemos a la ciencia ficción, que era lo que nos ha traído aquí. Y a nivel de tus libros, tú cuando un libro de los que escribes, por ejemplo, pues La hipótesis de Saint Germain o El imperio de Yegorov, a la hora de escribir, ¿visualizas por así decirlo, tu filmoteca? O sea, ¿hay imágenes de películas? O sea, realmente el proceso de escritura, no sé si alguna vez te han hecho esta película, ¿es visual? La típica pregunta que se hace a los escritores si sois de brújula o de mapa, pero... Bueno, yo soy de brújula. Sí. Pero a nivel visual, ¿tú visualizas los personajes? Por ejemplo, en Yegorov. Porque yo soy de los que sí que visualizo y no sé y siempre lo ¿Pero visualizas lo que escribes o lo que lees? No, lo que leo. Bueno, yo pregunto como cuando tú escribes, si lo haces de alguna manera. No, digo porque a mí, en general de mis libros, la gente me dice que son muy visuales. Pero yo, si eso me sale, no sé cómo lo consigo. Es decir, que la gente me dice que ve, que lee y está viendo lo que... Cierto, ¿eh? Pero, sí, yo no sé cómo... ¿Eh? Sí. Es la pregunta clásica de los escritores, que te lo cuente alguien de brújula. Yo también soy de brújula, pero bueno. Pues es una distinción habitual, sobre todo en el campo de la ficción y las novelas. El escritor de mapa es aquel que antes de ponerse a escribir la novela dibuja un mapa entero de lo que va a pasar. Tiene ya el final hecho. Que en el capítulo 1 tal, capítulo 2 tal, capítulo 3 tal... Y eso lo hacen bastantes escritores y siempre el ejemplo que me viene a la cabeza es Mario Vargas Llosa, porque él lo contaba. O sea, Mario Vargas Llosa se hace como una sinopsis entera del libro antes de escribirlo. En el capítulo luego le va llenando de carne, ¿no? En el capítulo 1 ocurrirá esto, en el 2 esto, en el 3 esto y así hasta el 20, por ejemplo. Y el de brújula es el que la mesa esta es, en vez de mapa, yo estoy aquí y sé que quiero llegar aquí, más o menos. O sea, sé hacia dónde quiero, pero voy por donde me va llevando la brújula, el camino, lo que sea. O sea, lo voy descubriendo un poco sobre la marcha. No,
Eso, luego no hay nada 100% una cosa u otra. El de mapa, seguro que de vez en cuando se le ocurre algo que le rompe un poco lo que tenía pensado. Igual que el de brújula, no traza el mapa entero, pero en algún momento va poniendo hitos por el camino. Pues, bueno, ahora lo siguiente voy a hacer esto. Pero digamos que el de brújula es más improvisado, se deja llevar más por la propia historia a donde le lleve, que el de mapa, ¿no? Que ya la condiciona mucho desde el principio. Otro escritor de ciencia ficción que siempre decía, o sea, el consejo que siempre daba era de ser de mapa, es Isaac Asimov. En su biografía, la autobiografía que se ha reeditado hace poco, decía, si tengo que dar un consejo a la gente que escribe es que tengan claro el final, o bueno, por lo menos el pero final. es que el de brújula tiene claro. Sí, también. Bueno, sí, la verdad exacto. es que yo no recuerdo que hace tiempo no sea Asimov. Claro, es que yo Asimov hablaba solamente del final. Eso, sí. tío, yo soy de brújula, pero Sí, quería, sé, que había sé hacia dónde voy. O sea, por eso es de Sí. brújula. O sea, sé que voy hacia el norte. Sí, sí. La brújula me indica el norte. Lo que no me indica es por dónde tengo que llegar. ¿Cómo, volviendo a este libro, cómo esa idea, cómo se te ocurre, Manolo, la idea de Yegorov, o sea, del libro? Bueno, ¿Cómo se te- no recuerdo bien el origen de la parte biológica de la parasitario. Eso no recuerdo bien, la tenía apuntada. Y lo que cómo eso se convierte en una especie de distopía, Exacto. eso era una idea un poco que lo hemos dicho de la brújula, ¿no? Tenía una idea vaga, pero tampoco lo tenía muy claro del todo, ¿no? Fue surgiendo un poco sobre la marcha. Ese es un libro muy surgido sobre la marcha. ¿Pero qué lecturas te llevaron a esto? ¿Qué vivencias? Es que no sé, si te acuerdas o... No lo sé, es que ya te digo que la idea de la característica básica del parásito, que es que produce un efecto secundario imprevisto, esa la tenía anotada y no recuerdo dónde surge. ¿Abriste la ventana de tu casa Por el meteorito. por el meteorito? Esa estaba apuntada, pero y toda la construcción posterior un poco se fue creando sobre la marcha. Sería un libro irrepetible en el sentido de que o imprevisible. No puedes planear un libro así, te ocurre, ¿no? Un libro así te ocurre. Bueno, vamos a contar lo del meteorito. O sea, en Molina de Segura, en la Nochebuena de 1858, creo que fue ese dato, cayó un meteorito que es el meteorito más grande que ha caído en la península ibérica. Entonces, bueno, eso fue, además hay por ahí testimonios, hay incluso algún dibujo y cayó por la zona de Campoteja. Entonces, ahora mismo Molina de Segura es el pueblo por habitante con más escritores de España. Eso dicen, o eso decimos, da igual, vamos a contarlo así. Prueba estadística, vamos a dejar el rigor un poco en la calle ahora. Y bueno, y hay ciertas teorías. El meteorito ahora mismo está en Madrid, en el Museo de Ciencias Naturales, en Chicago, está por ahí un poco repartido. Que dicen que gracias a algún tipo de fenómeno no conocido, hay un fenómeno ahí que hace que la gente de Molina escriba. Yo me fui a vivir allí y empecé a escribir también. A mí me pasó igual. A ti te pasó, y mucha gente, o sea, que estamos ahí. O sea, Yo estoy más cerca que otro. Antes hablaba con Paco López, que también es otro escritor que está aquí, que decía, a ver si tú que estás más cerca, la divulgación científica es cuanto más cerca de donde cayó el meteorito. Claro. Pues, o sea que... Tiene que haber relación, ¿no? Tiene que haber algo. Bueno, ahí está un documental donde se habla de esto. Sí, que sale Rosa Montero. Que sale Rosa Montero, por ejemplo, que es está en la orden del meteorito. O sea, Rosa tiene, además lo ha enseñado muchas veces en su casa. Y bueno, pues algo habrá, ¿no? Se llama la radioescribidad, término que inventó Miguel Masotti. Exacto. Radioescribidad de Molina de Segura. Te sabe la historia mejor que yo. Porque la conté hace poco en algo que me invitaste tú. Ahí en nuestro pueblo de adopción. Bueno, yo creo que es momento de hacer alguna pregunta ya aquí con el público sufridor. Sobre, bueno, Manolo, que sepáis que escribe sobre viajes, tiene libros magníficos. Lo digo públicamente, es un descubrimiento y es un autor impresionante. O sea, yo empecé con Yegorov, pero casi todo lo que vas publicando pues lo voy leyendo, y el último libro, Polvo en los zapatos, que además en menos cuarto, que en la misma editorial que tengo yo del Mito al Laboratorio, pues está súper bien. Y además se está vendiendo muy bien, ¿verdad? Y el libro murciano del año, La frontera interior, pues es un libro también fascinante. O sea, es muy difícil escribir eso. Hay mucha gente que escribe de viajes, pero son viajes interiores. Es una cosa que hacen muy bien y que llega bastante. Y
Y yo ya te lo he dicho hace poco, digo, estás a un paso de dar un salto impresionante, que ya estás en un nivel súper altísimo, pero esto está ya... Estás ahí. Bueno, pues nada, confiemos. Confiemos, tienes que acercarte más a donde cayó el meteorito. Sí. Te he pasado la noche allí con el saco. Vete ahí un día, exacto, a ver qué pasa, a ver si llega algo. Una intoxicación. ¿Eh? Del planeta Agostini. Bueno, a lo mejor ese es el paso siguiente, que sea planeta Agostini el que te haga ahí caer. Bueno, alguna pregunta, ya que estés aquí para soportar un poco el calor. Hijos del tiempo, es verdad, sí puede ser. Sí, no me... Es posible. Sí, hola, buenas tardes. Digo que has comentado la perturbadora sensación que te produce la fascinación por Hitler y al mismo tiempo el rechazo de su obra, si podemos decirlo así. Kant teorizó sobre el mismo sentimiento en relación con la Revolución Francesa. Le parecía un momento históricamente fascinante y al mismo tiempo sabía que allí se estaba asesinando personas inocentes de manera... O sea que hay una tradición de esa doble... Yo creo que nos pasa a todos, un poco el éxito que tienen. Me viene a la cabeza películas o novelas de asesinos en serie, ¿no? A todo el mundo le parece algo abominable y a la vez no puede evitar sentirse atraído por esas historias, ¿no? Es cierto. Además, es que esa frase, la ley de Conrad, que tampoco es que es algo así como la fascinación de la abominación. Es que de alguna forma, no sé, es como los tiburones, ¿no? Los tiburones, si te cogen, te destrozan y a la vez nos atraen, ¿no? Sí. Bueno, hay gente que paga por bañarse con ellos, sí, ¿no? No sí. seré yo, desde luego. No, sin jaulas, ¿eh? Sin jaulas, sí. Con tiburones, toro y todo eso, ya son ganas. Bueno, la fasciola era... La fasciola es el parásito, ¿no? Fasciola, Yashirun fasciola. Sí. Yashirun fasciola, sí. En realidad es la inmortalidad, ¿no? O sea que tu libro aspira a una trascendencia realmente potente. Estás hablando de algo que, sí, claro. Al margen de las anticipaciones que puede haber en el libro, sí. La máxima aspiración del ser humano... Claro, es el tema. El tema es la búsqueda y la obtención de la inmortalidad. Es el tema del libro. Hombre, no es un tratado sobre el tema. Se apuntan a algunas posibles reacciones y consecuencias de la inmortalidad, ¿no? Pero sí, hombre, básicamente es el tema del libro. El hallazgo de la inmortalidad, que en el fondo no creo que sea tan imposible, la inmortalidad biológica. En el momento en que se controlen todos los factores químicos que nos gobiernan, no lo veo imposible. No, yo no creo que sea descabellado. Bueno, si te... ¿También? Pero si te cae... Sí, no. Si te cae un piano encima, no hay solución. Claro. Si la te cae un piano... Claro. Vamos, si te cae un meteorito en la cabeza... Sí, el meteorito. Pero la no degeneración... Es decir, yo no creo que sea tan difícil a largo plazo. Es decir, los mecanismos de degeneración de las células, que más, según tengo entendido, están autoprogramadas para envejecer, ¿no? Estamos autoprogramados para envejecer. Imagínate que desactivas esa programación, que es un poco lo que hace el parásito en Yegorov, ¿no? De alguna manera. Desactivar esa programación para envejecer y morir. Lo de Putin que comentabais antes, yo creo que es... ¿El ¿Cuál? libro? Sí, claro. ¿Pero cuál? No, lo de Putin, que no... Sí. No, solo quería decir que Putin ha leído el libro y por eso Manolo ha acertado. Sí. Es que es muy difícil.
Es muy difícil hablar de este libro sin hacer spoiler, entonces digo, vamos a llevar cuidado. No, el libro, pero y sobre todo, de verdad, merece una segunda lectura. Yo lo he disfrutado muchísimo en esta segunda lectura. Empecé a recomendarlo a amigos en Facebook y gente que lo ha leído, ¿has visto? O sea, un poco así, oye, que lo he vuelto a leer y está genial. Y la gente que lo ha leído una primera, yo recomiendo de este libro leerlo y luego, cuando te apetezca, además que es un libro que se lee con una facilidad estupenda, o sea, tiene fresco, tiene ritmo, y la segunda lectura yo estaba, pero vamos, disfrutando como un enano, que fue este verano. ¿Y esa cuál es? Bueno. Sí. Es verdad. Sí. Muy cuestionado Hitler, ¿eh? Vamos, o sea, está loquísimo. Como un cencerro. Sí. Demencial. En un nuevo universo. Bueno, no te creas que cosas así, yo también he pensado en cosas de esas, porque en teoría, si la teoría del Big Crunch es real, pues todo va a desaparecer, absolutamente todo. Penrose, eso es de luego, no quedará ni rastro, pero Tipler lo que quiere precisamente es superar el Big Crunch. Eso es. Que eso ya es hilar fino o Penrose. tirar alto, eso ya es tirar alto, vamos. Pero el libro, la mitad del libro está escrito. La idea me parece fascinante. La mitad del libro está en inglés y la otra mitad en matemática relativista. O sea que el hombre. o sea que lo. No, el tío lo prueba matemáticamente. Los Tipler de física son los que se estudian las carreras de primero científica. O sea, el Tipler de física es un clásico en los primeros de ingeniería y de ciencia. Bueno, y Penrose, el físico inglés, su teoría, digamos, sobre el universo es cosmología cíclica conforme, que es y sobre todo una pulsión del universo, contracción, expansión, contracción, claro. A saber, nunca lo sabremos. Yo me voy a algo más mundano, porque yo me tengo que... Toma. Puedes leer. Sí. Mucho más mundano. O sea, he estado un poco viendo el libro y los personajes, y me pasa con otros. ¿En qué te basas para...? O sea, cuando le das un nombre a un personaje, es que es súper creíble, ¿sabes? Que yo garabateo a veces cosas y para ponerle un nombre a una persona o a alguien no me gusta nunca cómo suena. O sea, no sé si es porque lo he hecho yo, pero los estaba viendo y digo, joder, es que son nombres... ¿Tienes algún...? Están buscados. Algo te iba a decir, ¿tienes algún de alguna patrón? forma necesito que el nombre me suene. A ver, yo apunto nombre y apellidos cuando voy leyendo. Nombre y apellidos que me gustan, apunto. Ahora menos, pero tengo listas enormes. Y cuando voy a nombrar un personaje, necesito que de alguna forma ese nombre le encaje. Y que si lo necesito. No puedo llamarle David si David no me encaja con ese personaje, ¿no? Entonces, para mí es importante lo de los nombres, y además me tienen que gustar en sí mismos los nombres. Sí, además suenan bien. No sé, si lees Claro. a Lovecraft con las cosas rarísimas. Bueno, Sí, bueno, que en una charla que estuviste, me acuerdo que... Sí. Ahí en la El biblioteca, canon, sí, correcto. sí. Y lees los nombres y es como... sí, algunos sí, pero otros es como... Parece que le dio a la H de más o algo así. Bueno, ya, dices los dioses estos que se inventan, ¿no? Ya. Azatot. Tulu. Que nadie sabe cómo se pronuncia. Nadie sabe cómo se pronuncia. Tulu, Tulu, Kulu. Cthulhu, Chulu. Muchas gracias. ¿Más preguntas por ahí, por el fondo? ¿Queréis preguntar? ¿No? ¿Antonio? ¿Algo más? Sí. Si el autor tiene algo en mente en este momento, después de haberle puesto tapas a sus crónicas en La Opinión. Sí, tengo por ahí varias cosas en distintos grados de estudio, ¿no? Y un poco de...
alguna cosa escrita que la estoy puliendo para empezar a moverla y lo que tengo así de proyecto inmediato para escribir es un poco en la línea del viaje por Sierra Morena, a la frontera interior. Me hice un viaje a La Gomera en junio, me tiré 10 días allí. He hecho una primera versión que no me ha dejado satisfecho. Tengo que buscar otro tono, otro enfoque. Y eso es lo que tengo ahora entre manos. Una isla la mitad verde y la mitad marrón. Sí, o digamos que el anillo es bastante curioso, La Gomera, porque sí, es casi todo un secarral, sobre todo, digamos, el anillo sur así es un secarral, el norte bastante, pero arriba entras como en otro mundo, porque los vientos alisios se paran ahí, se paran y llenan todo de agua. Entonces hay un bosque tropical arriba, la laurisilva, y le llaman allí el Monteverde, el Parque de Garajoná, y es una cosa espectacular, con zonas de niebla permanente que parecen salidas de una película. De hecho, que han grabado ahí Furia de Titanes, creo que grabaron. Es algo bastante espectacular, y eso está ahí en medio del océano y es territorio nacional, ¿no? Eso es un poco... Pero en fin, no, por el momento la primera versión no me gusta como me ha salido. Tengo que buscar otro enfoque. Ese es el estado de la nación ahora mismo. Bueno, pues muchas gracias por asistir a este encuentro inesperado entre la ciencia ficción, Manuel Moyano, su vida y obra, El meteorito de Molina, el Yasirium Fasciola. Y Manuel, pues muchas gracias por estar aquí. De verdad, yo te iba a preguntar, aunque y te pregunté si querías continuar esta saga y me dijiste, no me convenciste, que está muy bien cerrado. Creo que este libro se tiene que quedar aquí. Me da pereza repetirme. Sí, es posible. Yo creo que tiene un buen final, es como el primer libro de Hiperión, se tenía que haber quedado ahí. Exactamente. Efectivamente, y no continúa. Un buen ejemplo. Es un buen ejemplo. Y ahí se acabó. Y ese libro se lee 2 veces, se disfruta. Sí. Y quizás yo creo que los personajes, que son interesantísimos, sí, pues ahí quedan con... Yo creo que hay que decir que este libro ha pasado a formar parte de Compactos Anagrama, que eso es, bueno, eso es lo más. O sea, que un libro, efectivamente, eso es la inmortalidad, que un libro forme parte de la colección Compacto de Anagrama, pues que ha sido este año, ¿no? O sí, el año pasado. Este año, pues eso, hombre, eso es una garantía de calidad. ¿A qué idioma se ha traducido este libro? Holandés. Estuvo a un pelo de traducirse en Estados Unidos, pero al final... Pues todo llegará. Puede ser un buen... Es que es un libro, es una película, ¿eh? Y lo sabes. Es una película, ¿Es una película o una serie? Una serie, de ahí sí, podría hacer. Muy buena. Si algún día pasa y ocurre y te haces famoso, acuérdate de los amigos. Por supuesto. Acuérdate de los pobres. Se intentó mover, pero una productora calculó en, no sé si dijo 3 millones de euros la que valdría. A lo mejor te produzco yo, ¿sabes? La productora lo vio caro. No se terminó de decidir. 3 millones de euros, esto aquí, eso no es nada, ¿eh? Eso, hay ayuntamientos que mueven presupuesto, no digo nada, ¿eh? Creo que esa era la cifra, no me acuerdo. Pues, pero hombre, el argumento fue ese, que era cara. Hay que ir a yo bueno, creo que es falso. Yo creo que se puede hacer con poco dinero. Yo creo que se puede hacer con poco dinero. Hay que buscar buenos actores, no sé si has pensado en alguno. Tienen que ser orientales, no, claro. No quiero pensar en eso porque hubo un libro que es la Cuarta del Diablo que sí llegó a esa fase. Llegó a fase de preproducción, actores y exteriores buscados, pero como coincidió con la crisis del 2008 por ahí, la productora se fue a tomar viento y la película quedó abortada, ¿no? ¿Qué libro era? ¿Se puede decir a lo mejor? La Cuarta del Diablo. Ah, vale. Bueno, lo iba a dirigir... Ese fue premio también, ese libro, sí, ¿no? Fue premio Tristana, lo iba a dirigir un premio Tristana, sí. famoso, ¿cómo se llama el del Bosque del Lobo? No lo sé. Es un director famoso, iba a dirigirla él. Sí. Pero... Pues qué pena. Pues sí, es una putada. Bueno, pues nada más, de verdad muchas gracias por venir y seguimos, los encuentros inesperados siguen el jueves 12, que el jueves día 12 a la misma hora y en el mismo sitio estará aquí el vicerrector de Divulgación Científica José Manuel López Nicolás y estaré yo y hablaremos de la ciencia por las calles de Murcia. Haremos ahí un recorrido interesante. Y el viernes estará él con Fernando Frías hablando de ciencia y escepticismo.
Así que gracias y bueno, y que seguir disfrutando de la Feria del Libro, que es una maravilla lo que organizan aquí los señores organizadores, que ha pasado por aquí el director y ha desaparecido, pero bueno, ahora lo buscaremos. Gracias, de verdad. Venga, muchas gracias por venir.